Buenos días a todos, mi nombre es María Sánchez de la organización de Finance Meeting y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Consolidator, en el que hablaremos sobre consolidación financiera sin errores. Antes de comenzar, comentaros que podéis plantear vuestras dudas a través de la sección preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas y en la medida de lo posible el moderador tratará de trasladárselas a los ponentes a lo largo de la sesión. Por otro lado, os agradeceríamos que completaseis el cuestionario que aparecerá al final del debate. Comenzamos ya con la sesión. Os presento al moderador, Pedro Mar Domingo, Managing Partner de Consolidator Iberia. Pedro, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, sí, buenos días a todos. Espero que se me oiga, se me escuche bien, ya que es un webinar online. Estamos aquí con un grupo de ponentes con mucha experiencia para hablar de la consolidación financiera sin errores. Entonces, antes de nada, quiero agradecer al equipo de IFAES la organización de este webinar. Y sin más, quiero introducir a los diferentes ponentes, empezando por, siguiendo el orden de la presentación que está en el webinar, de Ignacio Carnicero, que es CFO de Isemarin, a Cristina Fernández, CFO de 3AW Spain, Fernando García da Costa, CFO de Crop Foods, y Paul Servat, CFO del Grupo Ruiz. Entonces, por favor, si os podéis conectar y hacer una pequeña introducción personal de cada uno de vosotros, os lo agradecería, empezando, por ejemplo, por Cristina. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Gracias a IFAES por esta ponencia. Y bueno, yo soy Cristina, soy la directora financiera de 3AW Spain. Tengo más de 25 años de experiencia en lo que es la optimización de toda la parte operativa y estratégica de los departamentos y del área financiera. Y bueno, actualmente en 3AW estamos en pleno proceso de crecimiento y de transformación a través de, bueno, pues compra de agencias y, bueno, todo eso nos ha supuesto, pues también la automatización de los sistemas, todo el poder incorporar inteligencia artificial y, bueno, pues que todo este tema de los datos, personas, procesos e IA, pues adquiera mucha más relevancia, sobre todo a partir de este año 2026. Muchas gracias, Cristina. Pues vamos a seguir con Fernando García. Hola, buenos días Pedro, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Será un placer compartir todas las ideas acerca de procesos manuales y sobre todo en lo que nos compete, que es la consolidación financiera. Yo soy director financiero, llevo 3 años en Crofoods. Somos un grupo consolidado en el sector con más de 20 años de trayectoria en el sector de las salsas a medida y soluciones culinarias. Y oye, nos encontramos en un proceso de expansión, crecimiento internacional también, o sea que en el futuro vendrán también nuevas adquisiciones, M&A. Y pues bueno, ahora mismo nos encontramos un poco consolidando el proceso productivo del grupo, un poco la homogeneización de operaciones. Y entre ello, pues destaca que estamos ya en la última fase de migración a Business Central y bueno, pues todo esto que vamos a hablar hoy, pues me llega de cerca. Precisamente ayer, anteayer, el martes, le enviaba la sábana de consolidación al equipo de auditoría de EY. Y oye, pues todo este proceso manual y demás lo he vivido recientemente, o sea que con muchas ganas de compartir ideas de cómo podemos optimizar todo esto. Convivimos con varios RPs hasta que lo transformemos finalmente en uno y con muchas ganas de este webinar. Muchas gracias a todos y será un placer compartir ideas. Muchas gracias, Fernando. Paul, tu turno. Hola, buenos días a todos y primero de todo muchas gracias a IFAES por contar conmigo también para participar en esta mesa con esos estupendos ponentes. Yo soy Paul Servat, soy CFO de Grupo Ruiz, somos una empresa de transporte de viajeros por carretera en contratos concesionales, principalmente trabajamos para la administración pública. Y tenemos presencia en 3 países. Yo me incorporé al grupo hace 2 años como CFO corporativo para todo el perímetro del grupo y también como parte de la quinta generación de la familia, ¿no? Que tomaba el relevo generacional después
pues, bueno, de una gestión por parte del anterior equipo de más de 25 años, ¿no? Y gran parte de los 2 años que llevo ahora mismo en Grupo Ruiz, ¿no? Lo hemos dedicado, además de a consolidar parte del crecimiento y de la ambición del proyecto estratégico que tenemos a 5 años, ¿no? Que pasa por triplicar el tamaño del grupo, también a transformar procesos internos, a potenciar esa digitalización interna y evidentemente pues en los últimos meses todo eso muy centrado en los temas que vamos a tratar hoy y impulsado, ¿no? Por este ciclón, ¿no? Que nos está llevando un poco por delante a todos, que son las nuevas formas de inteligencia artificial que creo que ya han cambiado un poco el paradigma de lo que o sea, ya había cambiado el paradigma de lo que era un CFO en los últimos 10 años, pero yo creo que esto ya cambia el paradigma de cómo va a funcionar los equipos financieros en su conjunto, ¿no? Así que nada, un placer estar aquí con todos vosotros y con muchas ganas de empezar. Muchas gracias, Paul. Ignacio, ¿Qué adelante. tal? Encantado de estar aquí, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, yo soy el CFO de Isemaren, que es una empresa que hace tecnología muy especializada sobre las energías renovables, pero es verdad que un poco mi trayectoria de más de 30 años, soy de los que empezamos consolidando las UTEs que hacíamos las constructoras en el Grupo San José ya desde hace muchos años, casi la primera internacionalización que llegó en el mundo empresarial español fue un poco por vía de las constructoras que integrábamos proporcionalmente las UTEs, ¿no? Que cuando la consolidación financiera era fácil, ¿no? Casi es el único sitio donde se nos permite hacer esto y de ahí empezamos con las hojas de Excel, entonces con muchísimos países. Luego he estado muchos años trabajando en África. La consolidación en África os puedo asegurar que es otro mundo también. Entonces, el haber sufrido todos esos problemas seguro que hace que hoy podamos compartir algo interesante y divertirnos. Pues muchas gracias, Ignacio. Y sin más, vamos a entrar de lleno en lo que es el fondo del tema que tratamos hoy, que es los datos en la consolidación financiera. La consolidación financiera obviamente es un proceso que parte de un sitio y llega a otro, ¿no? Como todos los procesos en cualquier departamento, en este caso es el departamento financiero, y me gustaría conocer vuestra opinión sobre los desafíos de las múltiples fuentes de datos dentro de los grupos empresariales. Fernando acaba de comentar que están en un proceso de migración hacia un único ERP, Business Central, pero eso hasta hoy no ha sido, salvo en las grandes compañías, no ha sido siempre una dinámica muy estándar y no sé cuál es vuestra experiencia en cuanto a las múltiples fuentes de datos y su homogenización, mapeos y diferentes formas de reportar de las filiales. Yo creo que para seguir un poquito el mismo orden, me gustaría que empezase Cristina, ya que también es la única mujer que tenemos en el grupo, pues por un poco también de educación. Empieza tú, Cristina, con tu punto de vista sobre este Sí, aspecto. sí, es verdad que todo lo que comentas es verdad que he empezado en las grandes empresas. Nosotros que somos una pyme, es verdad que empezamos ya también a tener esa necesidad de tener todo más centralizado, ¿no? Tener todo en una única fuente de datos. Entonces, es verdad que nosotros ahora mismo aquí en la agencia sí que lo estamos viviendo de una manera muy práctica. Como os comentaba al principio, pues estamos en ese momento de crecimiento, de transformación y también de integración de compañías, de nuevas operaciones, ¿no? Entonces, y ahí es verdad que nos hemos dado cuenta que al final el dato sobre todo financiero también, el del resto, pues al final no puede estar dependiendo de diferentes informes de Excel, diferentes hojas, informes manuales, ¿no? Que solamente con ese conocimiento o ese dato está en una única persona. ¿No? Entonces yo creo que eso durante un tiempo ha funcionado. Yo creo que en empresas pequeñas pues sí que a lo mejor se ha podido tener algo más controlado, pero nosotros, al menos nosotros en este momento sí que necesitábamos esta otra cosa, ¿no? Que el dato, bueno, estuviera solamente en un único sitio y no solamente disperso. ¿No? Entonces yo creo que para nosotros al final la consolidación no es solamente cerrar bien.
¿no? Sino que no solamente tener un número, sino tienes que saber de dónde viene, cómo ha sido construido, qué decisión te permite tomar. Bueno, pues entonces justo nosotros estamos en eso, en avanzar. Estamos ahora con una implantación de también pues con un RP, con un CRM para que avanzar hacia un modelo de negocio muchísimo más estructurado, ¿no? Y que tener una visión mucho más única, ¿no? Es decir, el poder analizar por empresa, por línea de negocio, por proyectos. Y eso nosotros en una empresa como la nuestra, que es de servicios profesionales, yo creo que sí que es importante tener esa fuente para poder medir rentabilidades, productividades y poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Cristina. Paul, tú, en tu experiencia, ¿cuáles han sido los desafíos en torno al dato de origen? Bueno, yo creo que un poco son comunes, ¿no? A los que ya levantaba Cristina, ¿no? Nosotros al final, em, más allá de que también operamos en diferentes países, ¿no? En España, Marruecos y Portugal, incluso en el caso de Marruecos, ¿no? Con un sistema contable, ¿no? Con una normativa contable distinta a la española, ¿no? Y con un plan general contable asimilable al antiguo plan general contable francés, ¿no? En el que ya tienes pues, procesos de consolidación, ¿no? Que ya son, ya conllevan, ¿no? El convertir o el transformar datos de una normativa a otra. Además, ¿no? Pues tenemos contratos a lo largo o sea, de distintos contratos, ¿no? Dentro de los propios países, ¿no? Y en geografías distintas, ¿no? Entonces, al final estamos organizados en un modelo territorial. O sea, intentamos agrupar territorios, ¿no? Bajo jerarquías y dentro de eso, pues al final tenemos una especie de amalgama de datos, ¿no? Que yo creo que durante muchos años lo que nos ha pasado es que hemos tenido un exceso de datos, ¿no? Por lo tanto, que la fuente del dato sea la única, ¿no? Evita el hecho de que hayan diferentes EBITDAs o diferentes resultados de explotación, ¿no? O diferentes fuentes, ¿no? Del dato, ¿no? Entonces ahí nosotros sí que hemos puesto mucho foco, ¿no? En todo lo que es esa parte de la ingeniería del dato, de organizar muy bien cuál es la jerarquía también de ese dato y sobre eso estamos trabajando en un modelo de gobernanza que se dice rápido, pero que en el fondo pues exige de muchos procesos internos y también de tratar de automatizar y estandarizar al máximo la manera en la que trabajamos en diferentes territorios y además también con diferentes culturas, ¿no? Y entonces ahí yo creo que esa es la base sobre la que nosotros hemos empezado a construir esto, ¿no? Muchas gracias, Paul. Ignacio. Pues ahí el no ser el primero me permite ir cogiendo un poco las cosas interesantes que habéis ido diciendo tanto Cristina como Paul. Es verdad que yo creo que el reto no es solo tecnológico, que también, sino es de confianza y de gobernanza del dato, ¿no? El tener, según al departamento que preguntes, facturaciones distintas, y te hablo de un dato de lo más básico que existe, que es la facturación, esto nos ha pasado a todos los que estamos aquí, seguro. Entonces, esa gobernanza del dato es importante. Déjame hacer un poco de historia, si puede ser, porque las combinaciones de negocios cada vez han ido cogiendo los países, las filiales, importancia en todas las organizaciones. Antes era una cosa, como bien decía Cristina, solamente las grandes y tú con una tabla de lo podías ir solucionando. Hoy en día cada vez, claro, el banco ya te dice, ha tenido sus malas experiencias y dice, no, me interesa solo lo que haces con el resto del mundo, lo que haces contigo mismo es tu problema. Entonces ya empieza a ser importante para todos estos stakeholders, ¿no? Entonces ha habido que ir cambiando porque cada vez nos piden más información y nos piden incluso consolidación. Yo estuve trabajando en una naviera en África, como os he comentado antes, nos pedían consolidación ya no por empresas, sino por negocios analíticos. Me interesa el negocio estibador del puerto de Hong Kong y del de Sao Tomé y el de Valencia con la de la naviera. Dices, hacer esto manualmente es imposible, pero si no parto del dato, al final, hoy por hoy, tenemos una cantidad de datos alrededor, todos los que queramos. Sí, gracias a la IA, que también ha dicho Paul, gracias a todos los RPs, a todos los sistemas, tenemos datos alrededor, pero hasta que esa maraña de datos no
la buscas, la tratas, la trabajas y obtienes un KPI, eso empieza a ser trabajable. Mientras tanto, solo son datos que están ahí dando vueltas y que no nos sirven, ¿no? En el momento que tú tienes ese dato, el hecho... Yo solía decir al final de la charla siempre dar un toque del Excel. Ahora lo digo al principio porque incluso en mis propios equipos no se ve que no soy suficientemente claro. El Excel no es una estrategia de negocio. El Excel no te sirve para gobernar un negocio. Y decir esto, los que llevamos 30 años que hemos vivido el Excel, es duro, pero es la realidad, ¿no? El Excel ya tiene que estar superado en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la gobernanza del dato es fundamental. Porque si no partimos de un buen dato, las decisiones estratégicas ya no se pueden tomar en base a la contabilidad. La contabilidad, yo siempre digo, nos dice la verdad, pero ya nos la dice tarde. O sea, no hay que desecharla porque evidentemente es la Biblia, es por lo que va a la cárcel un consejo de administración, se hace el tonto, ¿no? Entonces sigue siendo la Biblia, pero ya no nos sirve para tomar decisiones a futuro. Necesitamos datos más rápidos. Entonces, ese dato tiene que estar, la gobernanza del dato pasa a ser fundamental, ¿no? El llegar del dato al KPI y de que el KPI sea el que nos permita tomar decisiones estratégicas. Y con la combinación de negocios que tenemos hoy en día, es que si no es infumable. O sea, yo con Costa Rica tenía siempre, por ejemplo, me gusta ir dando ejemplos porque así yo creo que nos han pasado a todos, el problema temporal, porque sus cierres eran distintos y dicen, no, pero si a ti la ley te permite cogerlo 2 meses antes ya, pero darle a un consejo de administración un epígrafe que hable de diferencias de consolidación salvajes, pues igual me despiden a mí. A ver si tenemos que entender que todos tenemos que trabajar en el mismo. Y luego ibas, por ejemplo, a Portugal y tu RP igual no estaba homologado por la agencia tributaria, que seguro que a Paul le ha pasado. Y te hablo de RP de un Business Central, que es quizás el más habitual en todo el mundo, ¿no? Y te pasa, y ¿cómo solucionas eso? Pues el hecho de dar orden a todos los datos es el primer paso, porque si no lo demás, por eso, el problema no es solo tecnológico, sino que la gobernanza del dato es donde empieza toda nuestra historia. Fernando, tú que estás ahora implantando un RP. Sí, totalmente. Esto de los datos me viene al dedillo, macho, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho el resto de ponentes y aquí suscribiendo las últimas palabras que ha dicho Ignacio. Oye, al final, el tema de tener unos cuantos datos desordenados es un arma de doble filo porque hasta que no le das orden a eso, la gobernanza y la fuente del dato, que cuál es la fiable, efectivamente, y partiendo de la idea básica de qué es la facturación y que muchas veces dependiendo del sistema no cuadran, pues oye, al final, para transformar esto en un KPI lleva un proceso lento de organización de datos y estabilidad y tener clara cuál es la fuente del dato. Entonces, es verdad que muchas veces, y yendo un poco a la combinación de negocios y demás, procesos de money, se piensa que o se cree que la consolidación financiera es un proceso ordenado y simplemente, pues oye, se automatiza todo y obtenemos la sábana de consolidación mucho más lejos de la realidad en muchos de los casos, y entre los cuales me incluyo, no tengo ningún problema, es una reconstrucción del cierre financiero. Oye, tienes que ir mirando epígrafe por epígrafe, y más en mi caso, que convivimos con 3 RPs, pues tienes que ir sacándote las diferentes panoramas de cuentas que tienes en los tres, tienes que ir mapeándolo. Entonces, al final, se trata de un proceso de reconstrucción, de aportar valor, de mucho trabajo manual de los equipos. Y hasta que eso no esté claro y no se sepa, sobre todo la fuente y la gobernanza del dato, es inviable hablar de procesos de automatización, de IA y demás, porque si tú no tienes claro eso, si la fuente de los datos no es correcta, por mucho que se hable de automatizar, o sea, el resultado no es el correcto. Entonces, yo suscribo un poco las palabras que han dicho el resto de compañeros y además, pues oye, todo este proceso manual, pues ya sabemos lo que implica. Que todo lo que sea manual, procesos manuales de equipos, pues oye, genera o puede generar errores. Para eso, pues oye, intentamos establecer unas medidas de salvaguarda y unos dobles checks que de algún modo lo impidan y lo corrijan. Entonces, yo partiendo un poco de esto, yo creo que lo clave es tener lo más organizado posible, lo más ordenado posible todos los datos, y hablo aquí un poco de cierres financieros y demás, sobre todo para, como decía Ignacio, de cara a reportings, a consejos de administración y demás stakeholders, ya sean bancos o demás,
que esté claro, que se sepa de dónde parte cada dato y de alguna forma dejar evidencia de toda la trazabilidad que se ha establecido en el proceso, aunque es cierto que es que cuesta, que es difícil y que al final, pues oye, lo que decía, un proceso de mapeo manual y que en nuestro caso pues ha supuesto muchas horas de equipos para entender y ver de dónde viene cada epígrafe y de alguna forma tenerlos todos alineados y partir de un dato y de una consolidación financiera que sea fiable en la medida de lo posible. Muchas gracias, Fernando. Hablando un poquito que hacías un comentario sobre procesos de M&A, y la estandarización del dato, la velocidad a la que vamos hoy en día parece que está en contraposición la estabilidad y la consistencia del dato con el movimiento tan rápido que existe hoy en día en compras de empresas, ventas de empresas, fusiones de unidades de negocios, consolidaciones analíticas. Es decir, parece un poco complejo y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dedican vuestros equipos a pulir los datos y hacer los ajustes para tener un buen dato preparado para la consolidación? Pues yo creo que aquí se puede un poco lo que ha ido comentando Fernando, Ignacio, ¿no? Anteriormente con esos cierres manuales, esa consolidación, eso poner todo. O sea, muchas veces yo creo que lo que medimos es decir, ¿cuánto tardas en darme este cierre? ¿O cuánto tardas en tener? Es nosotros ahora que acabamos de comprar hace un mes y poco, hemos comprado una agencia, la hemos integrado dentro de la compañía. Oye, ¿y cuándo voy a poder tener ya todo esto conjunto? ¿Cuándo voy a saber qué números? Entonces es verdad que muchas veces medimos, ¿no? Nos quiere medir el cierre en días, pero muchas veces yo creo que se debería medir en cuanto a la energía, ¿no? Es decir, no solamente cuánto tardas en cerrar, sino cuánto tardas en revisar, pues lo que comentaba Fernando, en revisar, en buscar el último Excel, en cuadrar los importes, en confirmar o entender si el ajuste está bien, está dentro, está fuera del sistema, ¿no? Entonces eso es verdad que cuando lo repites todos los meses, sí es verdad que tiene un coste, ¿no? Y cuando es más manual, más dependiente, además ese cierre también es de las personas, ¿no? Además, no porque ellas no lo hagan bien, sino también porque es verdad que yo creo que no debería depender tanto, ¿no? De estos procesos manuales. Y entonces para nosotros es verdad que ese es uno de los objetivos ante este crecimiento con operaciones de money que que hemos empezado a partir de este año 2026 y que queremos que se siga sucediendo, es para eso, o sea, es decir, la implantación del RP y el CRM, ¿no? De poder reducir esa carga manual, poder ganar capacidad de análisis y que ya lo que es el cierre de abril, que ya es lo pasado, como comentaba Ignacio, es que necesitábamos tener datos ya a 20 de mayo, o sea, y 20 de mayo a día de ayer, prácticamente, o sea, no, entonces sí que es verdad que la idea es esa, ¿no? Dedicar menos tiempo a perseguir, ¿no? El dato, ¿no? A tenerlo y más a ser capaces de analizarlo, interpretarlo y a poder, pues, a poder sacar efectivamente el KPI que a tu empresa realmente le interesa. Entonces, yo creo que al final ese es nuestro objetivo en nuestros departamentos, ¿no? El explicar qué significan esos datos actuales, poder tener ese dato lo más actualizado posible y el poder tomar decisiones, porque es verdad que todo esto va muy rápido. Realmente es verdad que ahora la rapidez y la inmediatez es lo que pide y se demanda. Paul. Sí, de hecho, o sea, y cojo esta última frase de Cristina, ¿no? Y la tomo y siempre hago broma, ¿no? Cuando a veces nos visita pues alguna entidad o lo que sea, ¿no? Y te preguntan, ¿qué? ¿Cómo vais? Y ya no existen los picos y los valles, ¿no? Yo creo que vivimos en un pico constante, ¿no? Y yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no? O los que sobre todo nos dedicamos, ¿no? A la dirección financiera, pues vivimos en ese pico constante porque parece como que todo está disponible y, bueno, o que todo debería estar disponible, ¿no? Y con una inmediatez casi absoluta, ¿no? Ahí yo creo que lo relevante, ¿no? Es, o en lo que nosotros nos hemos centrado mucho es en levantar muy bien todas esas pequeñas tareas manuales.
que estábamos ejecutando de manera repetitiva, ¿no? Y no tratar de resolver esas tareas, sino ir a buscar el origen de por qué estábamos repitiendo constantemente, ¿no? Tareas manuales de bajo valor añadido y además, como decíamos, ¿no? Con un capital humano quizá que digamos que está casi sobrecualificado, ¿no? Porque en muchos casos son tareas de simple conciliación o de simple revisión o de simple búsqueda, ¿no? De dónde tienes esas diferencias, ¿no? Y entonces ahí nosotros lo que hemos hecho ha sido, más allá, primero identificar esas tareas, buscar los orígenes de esas tareas y digitalizarlas. Y ya basados un poco en todas estas nuevas capacidades, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos empezando a apostar por OCRs basados en inteligencia artificial, no tanto en plantillas, te dan muchísima más información y son capaces de extraer muchísima más información, el machine learning, y estamos tratando de resolver pequeños procesitos, ¿no? O pequeñas tareas manuales, pero atacándolas en el origen, ¿no? Y el origen puede ser tan sencillo con cómo está recibiendo las facturas de compra, por ejemplo, ¿no? Que parece que sea algo como muy estándar, ¿no? O algo muy sencillo, ¿no? Pero yo incluso en algún momento cuando en algunas compañías, ¿no? Les preguntaba, pero ¿y cómo recibimos las facturas? ¿Cómo estoy recibiendo las facturas de compra? Y me decían en el buzón y digo, ¿pero en qué buzón? Y le decía, ¿en qué buzón? En el de los proveedores. Me dice, no, no. Y me tocaban así y me decían en el de latón, ¿no? Y digo, jolín, entonces, claro, ahí ya tienes esto, ¿no? Entonces ahí nosotros yo creo o un poco mi empeño siempre ha sido ese, ¿no? El de intentar ir buscando esas tareas manuales que también te generan, como decía Cristina, muchas dependencias y también al final, pues, o sea, en personas clave, ¿no? Para eso y a partir de ahí ir buscando cuál es el origen de esas tareas y tratar de automatizar en medida de lo posible o digitalizar, digitalizando parte de esos procesos hoy en día es relativamente más sencillo. Ser capaces de digitalizarlos, ¿no? Y ahí es en lo que nosotros nos hemos centrado. Y los ajustes fuera del sistema, pues también lo mismo, ¿no? Tratar de reducirlos a la mínima expresión. Nosotros tenemos bastantes obligaciones de reporting intermedio también por el tipo de financiadores que tenemos. em, y ahí, pues, lo que hemos hecho ha sido, pues, también establecer quizá procesos de cierre un poquito más o ciertos hard closings intermedios, ¿no? Que lo que hacen es que en cierta medida, pues, te anticipan parte del trabajo manual y no te dejas esa gran carga, ¿no? De la sábana de consolidación que comentaba Fernando cuando se incorporaba, ¿no? Para los últimos momentos, ¿no? Ignacio, ¿cuál es tu visión en este punto? Aquí la pregunta es interesante, ¿no? Porque si le preguntamos a nuestros CEOs o a los consejos, ¿cuánto tiempo tardan tus equipos? Dirán demasiado. Todos, no lo dirán seguro. Desde luego, Sí. Totalmente de desde acuerdo. luego. El reporting tiene que ser cada vez más rápido, cada vez más rápido. Y si te das cuenta hemos mejorado, yo creo, todos los departamentos financieros en general, unos más que otros, a distintos ritmos, pero esto es lo que limita. El reporting tiene que ser rápido. Hasta hace poco, unos más que otros, el reporting consistía en fabricar el número, en crear el dato. Ese es el error, ¿no? Es un poco lo que decía Paul, hay que conseguir que todas las herramientas que tenemos ahora a nuestra disposición nos permitan que el dato esté creado y seamos capaces de construir un KPI que le permita a nuestros CEOs, que le permita a los financiadores tener una visión, que le permita al CEO tomar una decisión estratégica, porque nuestro negocio cada vez es más transversal, ¿no? Tenemos que estar cada vez más apegados al negocio y, por tanto, no nos quitan las tareas, las fiscales, las de las auditorías, las de no te las quitan. Entonces, hay que apoyarse, ¿no? Los programas de tesorería que decía Paul, por ejemplo, para las conciliaciones, nosotros sí que hemos conseguido estar ya en un 87% de los movimientos conciliados automáticamente. Esto era impensable hace 5 años, ¿no? Esto es algo que la conciliación, yo de becario empecé en el Grupo San José conciliando a mano una cuenta contra la otra, ver la contabilidad y punteaba. Esto pues hoy en día no tiene ningún sentido, ¿no? Yo recuerdo una tarea, por ejemplo, como era el mapeo de los planes contables cuando entraba una filial o una UTE del era reuniones con el asesor local, reuniones en hoy en día una IA te monta la estructura sobre la que vas a trabajar en 10 minutos.
Entonces, en qué hay que gastar el tiempo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pues no podemos gastar el tiempo en esto, tenemos que invertirlo en el buen sentido de la palabra, en ver que realmente tiene sentido lo que me ha dado la IA, ¿no? La IA tiene muchísimo campo, pero tiene sus limitaciones. Es un becario que hace todo lo que le mandas 24 horas al día, pero el becario también se equivoca, entonces hay que enseñarle y hay que darle contexto, porque si no le damos contextos adecuados, pues se nos puede desmadrar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que debemos aportar valor añadido desde los departamentos financieros. Debemos contribuir en el análisis y dejar de gastar tiempo en construir datos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que decía Paul y Cristina. Hay que dejar todos esos ajustes que están fuera de los sistemas, por ejemplo. Pues claro, esto cuando se lo hice, yo se lo contaba a la gente que tenía en Turquía, pues bueno, lo podían entender. El de Hong Kong lo entendía sin problemas. Cuando yo iba a Sao Tomé y lo explicaba, era mucho más difícil de hacer que entrase allí en esa forma de trabajo cuando se recibía el primer cierre contable que yo recibo en Camerún, por ejemplo, está en papel, como tú bien decías. Pues. Entonces acabas de comprar una agencia, te has ido hasta Togo en Lomé y te dan un taco de papeles y dicen, mira, aquí está nuestra compañía, ¿no? Pues es más difícil, pero también más necesario en esos lugares, en hacer estos procesos. ¿Por qué? Porque se tarda demasiado tiempo. Por una vez vamos a dar la razón a Oseos, ¿no? Fernando. Sí, yo creo que aquí la pregunta no es cuánto tiempo, porque estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio. Oye, si preguntas a los CEOs, Consejo de Administración, va a ser mucho tiempo. Si preguntamos a los equipos, va a ser poco deadline, tenemos pocos días. Sino más, la pregunta va más de cara a qué porcentaje de ese tiempo que emplean nuestros equipos es a aportar valor a la organización, porque estoy seguro que si preguntamos a los cuatro que estamos aquí, el 80 o 90% de ese tiempo se trata de, oye, cuadrar, conciliar, perseguir el dato oye, estas tareas que son manuales no aportan valor a la organización, al grupo. Y además hay un KPI, que es el coste que esto tiene sobre las personas, que nunca sale a la luz, pero oye, que es muy importante y es muy significativo. Entonces, más allá de esto, antes de tener un poco lo que es el debate del tiempo, es tenerlo bien organizado y tener en cuenta, pues oye, lo que decía antes y lo que decía Paul y Cristina de la gobernanza del dato y tener el proceso lo más automatizado posible. Que en nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, no lo es, pero sí que estamos trabajando en ello y estamos viendo pues un poco todas las tareas manuales que yo ya he identificado cuando me incorporé a la organización y estamos trabajando en ello. Pero ya no solo en el área de consolidación financiera, sino pues oye, más allá de la realidad, lo que decía Paul, de recibir las facturas, porque en nuestro caso es verdad que no es en buzón, que no son físicas, pero las recibimos a un correo. Y nosotros trabajamos con Pedido y Albarán, que también van en línea y que están alineados con la factura. Entonces, pues esa conciliación de las tres patas pues es algo muy importante y que yo creo que hay que aprovechar un poco las tecnologías que tenemos hoy en día, pues el cambio de la figura del CFO y la llegada de las nuevas tecnologías para poner un poco esto en común, darle una vuelta a las tareas manuales que hacen nuestros equipos y de alguna forma que se reduzcan en lo más significativamente posible y aprovechar estas sinergias que nos da la IA, que nos da las nuevas tecnologías oye, esto reducirlo y que las personas, como yo digo siempre en la organización, estén para aportar valor, es decir, que se vayan más allá de que una figura de un controller financiero o un técnico financiero sea la de picar facturas y hacer conciliaciones manuales. Ya tenemos formas de automatización vía OCR de facturas y hay un montón de soluciones en el mercado de conciliaciones bancarias que, oye, lo mismo, mediante IAs, pues te permiten automatizar todo este proceso e ir más allá, no solo automatizar, sino, oye, anticiparte a posibles cash flows de salida que tengas y de alguna forma tener ese seguimiento exhaustivo de la caja en todo el proceso, que además es muy importante para la figura del CFO. Entonces, dicho esto, los indicadores básicos que hay que tener aquí para medir el cierre financiero es, pues oye, ¿cuántos ajustes manuales tenemos y reducirlos al máximo?
el número de reaperturas y el tiempo extra dedicado por el equipo a hacer esta reconstrucción, que más allá de un reporting financiero es una reconstrucción del dato para ir al origen y, como decía Cristina antes, ver un poco la salvaguardia y establecer doble checks, pues un poco para que se soporte el cierre financiero y que sea pues un cierre financiero sólido, fiable y en el que tengamos confianza en el grupo. Muy bien. Y esto nos lleva a la última pregunta, donde creo que nos podemos explayar un poquito más. Y lo voy a mezclar un poquito, que me encanta oír. Yo vengo de vuestro lado, luego me pasé al lado oscuro de la tecnología, pero he sido financiero para empresas holandesas y alemanas. Allí no nos permitían decirles, no te tengo el cierre tal día. Y Ignacio hablaba de que en algunos países le dan hasta el reporting en papel. En cuanto a la cultura financiera, España es un país donde tiene muchos, digamos, en grupos, en filiales, en países con una cultura de proceso financiero un poco más laxo y donde los cierres se entienden de otra forma, comparado con países nórdicos, por ejemplo, donde esa cultura ya está mucho más implantada. Diferentes RPs, operaciones de M&A, los fondos, la demanda de reporting en tiempo casi real. ¿Cómo creéis que puede afectar, o si tenéis alguna experiencia en concreto, el futuro que viene y que yo desde el punto de vista de trabajar en tecnología lo veo muy de cerca, que es la inteligencia artificial, no solo como el concepto grande, sino los agentes, las bases de conocimiento, el automatizar procesos. ¿Cómo veis todo esto? Porque hoy en día podemos manejar millones de datos, la tecnología nos lo permite. ¿Cómo veis el tema de la IA, no solo a nivel de reporting, sino también en la gobernanza del dato? Vamos a cambiar, ahora que empiece Ignacio. Pues es muy interesante lo que has dicho, porque además la IA también evoluciona constantemente, ¿no? Hasta hace 2 días estábamos todos encantados con ChatGPT, ha llegado Cloud y ahora las puedes juntar las tres y empieza a tener importancia en la gobernanza del dato. Ahora mismo tú ya lo que haces es soltar directamente balances, es soltar, conectar tu IA con siempre dentro de la seguridad, ¿no? Porque si me oyen aquí esto los de IT decirlo así a lo loco, igual luego ya me han cortado el ordenador cuando colguemos, pero al final tú le estás conectando con tu RP, le estás diciendo que hasta te codifique los balances que te da, le estás diciendo, o sea, al final no es solamente en el reporting, es que te ejecute como un agente. Lo que hace Cloud ahora con el Q-Word, por ejemplo, por hablar de una que es igual la que está ahora más de moda, es algo impresionante. Es de lo que a ti antes estaban haciendo 3 o 4 departamentos, cada uno por su lado, te lo están poniendo en un ordenador y te lo están haciendo mientras tú estás trabajando en otra cosa, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, en mi propia experiencia, el hecho de automatizar y cada vez que vaya más rápido, yo cada vez que llegaba a un sitio, y he ido a muchos, era decir, no, aquí es imposible hacer eso. Aquí es imposible porque tenemos todas estas peculiaridades. En todos los sitios hay peculiaridades y las tienen, y es verdad, y hay que comprenderlas, ¿eh? No puedes llegar como elefante en una cacharrería, pero sí que es verdad que donde más peculiaridades hay es donde más falta hace que se establezca esta IA, que ponga orden, que se estandarice todo y siempre se puede. Y para eso necesitas un buen partner a tu lado que te vaya, porque no es un proceso, siempre claro, cuando llega alguien a hablar de estas cosas, dice, esto se hace así, A, B, C, luego nunca es A, B y C, luego igual no llegas al C, llegas a otro sitio, pero todo el camino que se anda y todo el trabajo que te permite hacer tanto la IA como las herramientas, la automatización, la verdad es que todo ese trabajo te estandariza y hace que cada vez la calidad del dato sea mejor,
que cada vez perdamos menos tiempo en crear datos y cada vez invirtamos más tiempo en analizar y en presentar un reporting para el que también nos ayuda evidentemente la IA, pero que el reporting pasa a ser algo más analizado, algo más reposado, algo que al final eso es lo que se nos está pidiendo a los departamentos financieros. Al departamento financiero ahora se le está pidiendo que se adelante, como lo decía antes Fernando, que se adelante a nivel cash flow y a todos los niveles, que se adelante. ¿Por qué? Porque el mundo va muy rápido. Y como va muy rápido, las decisiones hay que tomarlas muy rápidas. Entonces, por eso ya no nos sirve la contabilidad, que la sigues teniendo que hacer, que el trabajo no te lo han quitado, pero ya no nos sirve para tomar decisiones estratégicas. Nos sirve para pagar impuestos, para pasar una auditoría, para que el banco luego nos analice. Para esas cosas nos sigue sirviendo. Para tomar decisiones estratégicas, no. Por tanto, hay que apoyarse en todas estas nuevas herramientas. Es fundamental. Y es que ahora viene la computación cuántica. Tú decías, podemos analizar millones de datos. Va a pasar miles de millones de datos al segundo. ¿De dónde sacaremos la energía? Bueno, ¿de dónde? Ya serán otros problemas, que esos curiosamente, esos ya no son los de los financieros, ¿no? Entonces, es otra ventanilla. Pero esto está ya aquí, ¿no? Esto, yo siempre hablábamos de el problema entre Cabify y los taxistas. Si ese problema en muchos sitios ya está superado, porque la movilidad ya es sin conductor. Entonces, igual estamos jugando a eso ahora, ¿no? Fernando. Sí, a ver, bueno, yo creo que aquí antes de hablar de IA tenemos que establecer una gobernanza clara del dato, es decir, tener datos dispersos y tener procesos sin establecerlos o tenerlos claros, yo creo que no tiene sentido implementar IA. Para mí hay que adelantarse un poco, ver un poco las fuentes del dato y el proceso que sigue el control hasta llegar al dato y a partir de ahí ya nos podemos hablar de automatización, de IA y demás. Como decía Ignacio, o sea, la vida va muy rápido, yo creo que debemos adelantarnos a ello y más allá de tener pues un control de gestión y contabilidad analítica tradicional, yo creo que tenemos que darle una vuelta, aplicarle un poco, aplicarle un poco de inteligencia artificial o lo que consideremos para, pues oye, adaptarnos un poco a las necesidades actuales de nuestro entorno que es tan dinámico y tan cambiante, porque nos va a permitir, es ahí donde está la creación de valor, bajo mi punto de vista. Es decir, adelantarte a todos los cambios y nuevas tendencias que vienen no solo en tu mercado, en tu sector, sino a nivel global. Entonces yo creo que ahí es donde está realmente el valor añadido que se puede aportar con la IA. Dicho esto, yo creo que a los equipos también hay que hacerles partícipes de esto, es decir, lo que acaba de decir Ignacio, Cristina, es decir, que tú normalmente llegas a los sitios y sobre todo en nuevos procesos de money y de combinación de negocios, pues oye, no, esto históricamente se ha hecho así, no, es muy difícil cambiar este proceso. Pues oye, es verdad que hay que tener un poco de mano izquierda, no entrar un poco a lo bruto, pero sí que poco a poco darle una vuelta a los procesos que se han hecho históricamente y adaptarlos a hoy, es decir, al día de hoy, que es un entorno predominado por la inteligencia artificial y por las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues ser mucho más ágiles. Pero no ser ágiles en el sentido de, oye, llegar al deadline de reporting, que es el día 5, por ejemplo, sino tener un reporting claro, es decir, tener el dato y a partir de ahí reconstruirlo para atrás, es decir, ver cómo podemos aportar valor, darle sentido y un valor añadido de oye, ¿qué datos estoy teniendo? ¿Qué reporting financiero estoy obteniendo? Entonces, dicho esto, yo creo que, como decía, los equipos hay que hacerles partícipes de esto. Hay mucha gente que aún sigue siendo reacia a día de hoy con todas las soluciones de inteligencia artificial, de agentes que tenemos en el mercado. Es reacios al cambio, al implementar ya en las organizaciones oye, yo creo que debemos ir más allá, no debemos verla como un enemigo, sino bien a complementarlos. Yo no creo que en ningún momento se vayan a capitalizar puestos de trabajo, sino que debemos verla como un aliado y como un agente con el que vamos a aportar mucho más valor a la organización y al grupo y a todos los stakeholders que tenemos, bajo mi punto de vista. Paul, ¿cuál es tu visión en este punto? Sí, yo creo que, mira, justo yo creo que ahora un año más o menos coincidía justo con Cristina, ¿no? En otra mesa que organizasteis, ¿no? En el Finance Meeting, Sí. hablando, ¿no? Sobre el nuevo rol también, ¿no? Del CFO, ¿no? Un poco, versaba también un poquillo sobre eso, ¿no? Y al final yo creo que
todo esto viene un poco a potenciar todavía más eso, ¿no? Es decir, el nuevo rol del CFO ya no es únicamente, bueno, o sea, no vamos a dar aquí tampoco una explicación de algo que es bastante obvio, ¿no? Pero ya no somos el dueño del cierre, ¿no? Ni el dueño del cierre contable, ni el dueño de los impuestos, ni el dueño de la caja, ¿no? Sino que somos un poco ese timón, ¿no? Que permite pivotar entre el negocio, las operaciones y la realidad financiera de la compañía, ¿no? Protegiendo también a los accionistas y protegiendo su patrimonio y generando valor, ¿no? Desde un punto de vista un poco integral y 360 grados, ¿no? Y entonces aquí es donde realmente yo creo que todos estos cambios vienen realmente a potenciarnos, ¿no? Y a echarnos una mano para algo que estábamos haciendo, yo creo, todavía en un formato un poco, digamos, picapiedra, ¿no? Es decir, que hacíamos a través de procesos muy manuales con muy artesanos, ¿no? Y que en muchos casos incluso yo creo que nos estaban costando, no os diré la salud, pero sí parte de de nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces, dicho eso, yo creo que el dato, o sea, está claro que ya hemos hablado a lo largo de toda la mañana, ¿no? De esta charla que hemos tenido, de ese dato único, ¿no? De esa gobernanza del dato y demás, ¿no? Y solo sobre la base de tener ese dato único y con la aplicación de las nuevas formas de inteligencia artificial, realmente somos capaces de coger ese potencial, ¿no? De CFO integral, ¿no? 360, que es capaz un poco de aterrizar y de anticipar todos los efectos que vienen, ¿no? Y ahora probablemente de una manera mucho más clara, concisa y digamos que concreta, ¿no? Que lo que teníamos que hacer antes, ¿no? Y en eso yo creo que la inteligencia artificial o las nuevas formas de inteligencia artificial han venido a cambiar el paradigma, ¿no? O sea, y yo creo que o sea, el incremento en la productividad, ¿no? de los equipos es exponencial. Yo así a bote pronto, si tuviese que dar una cifra, yo os diría que más del 30% de incremento en la productividad en general, en equipos de tecnología, en equipos financieros, en procesos financieros, en procesos de reporting, en procesos de generación incluso de ese sobre que muchas veces no destinamos también mucho tiempo a generar ese reporting, ¿no? Y entonces todo eso ya nos lo han, o sea, digamos que todo eso nos lo quitamos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer ahora nosotros es validar ese reporting y aportar valor a ese reporting, ¿no? Y probablemente pues tenemos mucho más tiempo para inmiscuirnos, ¿no? En temas pues de negocio, operativos y de esa evaluación del dato. No del pasado, como decía Ignacio, sino que a través del pasado, ¿no? y del presente ser capaces de predecir el futuro de una manera mucho más exacta, ¿no? Y en eso yo creo que con un buen dato bien depurado y bien gobernado, y si sobre eso construyes una buena capa de inteligencia artificial, nuestras capacidades van a ser eh, mucho más cercanas a lo que se espera de nosotros y probablemente nos va a costar un poquito menos de salud. Cristina, Sí, yo, bueno, la verdad que completamente de acuerdo con mis tres compañeros. Yo creo que la IA, independientemente del sector, del tamaño de la compañía, yo creo que ya no es una moda tecnológica ni es algo que tenemos que hacer porque es lo que toca hoy en día, ¿no? Sino que yo creo que lo que tenemos que tomarlo es como una herramienta, ¿no? Como una herramienta estratégica que además yo creo que está marcando mucho, ¿no? Diferencia entre entre aquellas empresas que lo están ya usando, aquellas empresas que están reaccionando y aquellas empresas que también oye, pues están usando para anticiparse, ¿no? Entonces, yo creo que para esto, además para la IA, yo creo que no hace falta ser técnico, no, yo creo que es donde hay que tener claro para qué queremos utilizar la IA y a dónde nos puede aportar valor. ¿No? Yo creo que al final no se, pues eso, no se trata solamente de adoptarte la tecnología, la inteligencia artificial, sino que también yo creo que hay dos puntos claves que garanticen la seguridad y la medición, ¿no? Que no se pierda el control, ¿no? Que la inteligencia artificial no pierda el control sobre todos esos datos sensibles. Entonces yo creo que para mí la inteligencia artificial, el uso de la analítica, la IA generativa, todo lo que viene y todo lo que está viniendo y todo lo que va a venir, yo creo que es medirlo en temas de impacto. Es decir, y a mí también en impacto de negocio, ¿no? El poder detectar
pues no sé, problemas, simular escenarios de tesorería, poder detectar problemas de liquidez antes de que pueda ir a más, ¿no? Entonces, que esa tecnología nos dé ese verdadero valor que queremos y que buscamos y que se nos está demandando. Entonces, yo creo que también es importante todo eso, que no solamente es tecnología y para mí muchas veces lo que me aporta también es tranquilidad. Decir, oye, pues es una tranquilidad que también luego tú le vas a dar al consejo de que esos datos, si están bien, pues eso, como os he dado, bien ordenados, es verdad que yo creo que sí que es importante, la IA no es mágica, eso desde luego, es decir, no que le des un batiburrillo de base de datos y él, no, directamente, es verdad que yo creo que tiene que estar algo ordenado, tener una base para que esa IA sí que realmente o pues Claude, o es verdad que Claude ahora mismo es el máximo, ¿no? Antes era, como decía Ignacio, ChatGPT, ahora es Claude y que pueda darte ese resultado, ¿no? Es decir, que la IA que pueda traducir todo lo que tú datas, que todo lo que tú le metes en un resultado tangible que te aporte valor y puedas tomar decisiones de futuro. Muy bien. Os quería hacer una última pregunta, ya un poco fuera de, porque es una cosa que sí que me preocupa. Yo ya no tengo el pelo blanco y tengo una edad. Resulta que mi coach de IA, porque tengo una persona con la que aprendo mucho, tiene 22 años. Y es el que me está enseñando de todo. Es, el otro día, por ejemplo, estaba en una comida con CEOs de empresas tecnológicas. Estoy bueno, bastante ligado al mundo Microsoft, donde ya solo prácticamente se habla de los agentes. Business Central, la temática a día de hoy, por ejemplo, es los agentes. En SAP hablamos de IA. Eh, Todos coincidís en que se necesita expertise, porque los trabajos de procesos más estandarizados, con el conocimiento que se le pueda dar a la IA, porque la IA necesita datos también, o sea, para tener bueno, porque si no, cada vez que vamos a Cloud, tenemos que estar consumiendo tokens, puede salir un poco caro. Entonces, la interpretación, hay procesos que se pueden automatizar con agentes muy estandarizados o análisis y reporting donde es necesario un histórico de datos. Por ejemplo, para hacer un buen forecast, se necesitan al menos 2 o 3 años de datos en base a históricos para hacer proyecciones futuras. ¿No veis un riesgo en que, obviamente, el dato o la conclusión que nos proporciona la IA tiene que estar revisado? A día de hoy estamos viendo que los programadores, que hace 3 años había una demanda de programadores enorme, hoy en día la IA está programando y los programadores chequean lo que hace la IA. No vamos a matar, por decirlo de un término así un poco generalista, toda una generación de personas, porque para tener experiencia, para llegar a ser senior, antes hay que haber sido junior, o por lo menos a mí es como lo entiendo. Todo esto, ¿cómo va a impactar en las organizaciones? Es Si una pregunta queréis, complicada, ¿eh? si queréis, os digo, igual con el tiempo voy a tratar de ser muy rápido con el tiempo que nos queda. Sí, porque Pero nos quedan por eso. minutos. Las primeras huelgas que hubo en la humanidad fue contra las máquinas. Las máquinas siguieron existiendo y hubo una convulsión social, evidentemente, pero lo que hubo es un cambio de paradigma. Hubo que reubicar en otras tareas, con otras expertise, con otras skills, a toda la gente que en ese momento se estaba manifestando contra las máquinas. Me he ido yo a la revolución industrial. Entonces, un poco es lo que va a pasar. ¿Va a haber un shock? Sí, ya lo está viendo, sobre todo en mandos intermedios, desde mi opinión personal, pero va a haber que reconducirlo. Eso no quiere decir que no haya cosas que hacer. Hay cosas que hacer que hay que hacerlas de otra manera, ¿no? Así de rápido. Sí, yo creo Cristina. que sí, yo creo que sí, que es verdad que la IA puede liberar muchísimo tiempo,
pero yo creo que lo que tenemos, uno de los retos que tenemos en las organizaciones es rediseñar, ¿no? Ese talento o esas funciones de las personas. Yo creo que yo creo que no se trata de eliminar esos juniors que, como comentabas, Pedro, sino yo creo que es de cambiar, ¿no? Su aprendizaje, que tengan menos tareas mecánicas y ayudarles más, pues eso, lo mismo que nosotros, a analizar y interpretar los datos. Fernando, Paul, Yo creo, primero tú. yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio y Cristina. Pero bueno, es cuestión de tiempo, bajo mi punto de vista. Y al igual que se ha cambiado, que se habla del cambio del rol del CFO, nuevas funciones y demás, pasará lo mismo con mandos intermedios o incluso nuevos puestos de trabajo que generará la IA. De eso no se habla, pero oye, yo creo que también hay que estar ahí un poco al tanto para aprovechar e ir un poco en el barco y en la ola de la IA. Y yo creo que en ningún caso hay que estar, tenemos que estar muy abiertos, escuchando todo lo que pasa en el sector y en general en el entorno actual, y ver un poco sinergias y nuevas oportunidades, de tanto laborales como personales, va un poco aquí a nivel personal. Paul, Yo lo veo más, o sea, y yo estoy de acuerdo con un poco con todo. Yo es una mezcla de todo lo que decimos. Yo lo que veo, sobre todo, que el gran cambio de esto es, o sea, que esto eleva en las capacidades productivas o la productividad por FTE exponencialmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, en compañías con planes estratégicos ambiciosos, eres capaz de ejecutar tareas o sea, o proyectos que históricamente pues, podías ejecutar en un trimestre, los ejecutas si tienes foco, método y orden en 3 semanas. Y entonces yo creo que hacia eso es hacia donde va a convergir esto, ¿no? Y también yo creo que es una gran oportunidad también para que, o al menos yo lo veo así, para que los países digamos que dentro, por ejemplo, de entornos como la Unión Europea tenemos niveles de productividad un poquito más bajos, seamos capaces de intentar cerrar ese gap y que lo aprovechemos y que realmente hagamos un uso relevante de esta nueva herramienta, dándole a la gente, o sea, convirtiendo esos juniors, ¿no? O esas figuras, digamos, que arrancan su carrera profesional, ¿no? Y que empiezan ejecutando tareas manuales, ¿no? Y que todos hemos empezado así, ¿eh? Yo empecé buscando contactos, ¿no? En una boutique de Money para el primer contacto, ¿no? Para hacer un cold calling, ¿no? Para ver si estaban dispuestos a comprar o a vender una compañía, ¿no? O una unidad productiva o lo que sea. Entonces, todo eso ya nos lo van a, digamos que esas tareas probablemente pues ya no existirán y ya empezarán una carrera profesional mucho más centrada en pensar y en ir un poco más allá y en cómo pueden, dentro de esas tareas que se seguirán haciendo, aportar un poco más de valor, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy relevante y una súper oportunidad. Ojalá nosotros hubiésemos empezado nuestra carrera con una herramienta así de potente. pues nada, muchas gracias. No, no hemos dejado mucho tiempo a preguntas, porque nos hemos consumido todo el tiempo. Creo que hemos tocado todos los aspectos principales de la gobernanza del dato, el- la estandarización de procesos, el aumento de productividades, el impacto de la inteligencia artificial vía agentes o LLMs dentro de las organizaciones. Quería daros las gracias una vez más por participar en este webinar y a IFAES también por hacer el hosting y la organización del mismo. Cristina, Fernando, Muchas Paul, gracias. Muchas gracias a Ignacio, muchas vosotros. gracias. Muchas gracias Muchas a Un gracias. placer. todos. Un Hasta placer. luego. Hasta la próxima. Chao, Hasta chao. la Hasta próxima. luego, Un chao. abrazo.